Vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la tertulia taurina jerezana y estamos en el bar-restaurante La Garrucha en la avenida Caballero Bonal. Nos disponemos a pasar un rato agradable hablando de toros. Tenemos invitados ilustres, básicamente, digamos, miembros honorarios de la tertulia. El primero que tenemos que citar es el maestro Luis Parra Jerezano. Tenemos a Jerónimo Roldán, Santi Ortiz, y luego está pues, Rafael Valenzuela, presidente de la tertulia, Pedro Toro, presidente de los aficionados prácticos, Pepe Belmonte. Antes que nada, el 18 de diciembre pues despedíamos en Sanlúcar a José Martínez Limeño, uno de los toreros decanos de la provincia de Cádiz, un gran torero, pero sobre todo una gran persona que era querido por donde quiera que iba. La prueba es que en la misa funeral que se celebró en la Iglesia de la Caridad, que era su iglesia, no se cabía. Había casi tanta gente fuera o más que dentro, y dentro la iglesia estaba a reventar. Vino gente de todos los sitios, vino gente hasta de Francia. Estaba presente allí prácticamente todos los sectores del mundo de los toros. Estaban toreros, retirados y en activo, ganaderos, empresarios, subalternos, veedores, aficionados en general, gente del pueblo, vecinos suyos, amigos, conocidos. Realmente José Martínez Limeño fue despedido en olor de multitudes, y es que la persona se lo merecía. Yo creo que en esta tertulia nuestra, en la tertulia taurina jerezana, queremos dedicarle un debate, no diría debate, una reflexión a modo de homenaje, porque se lo tenía más que merecido. También recibió homenajes en vida, tuvo reconocimiento en vida, por suerte para él, por supuesto. Y nosotros, pues, la mejor forma de dedicarle este íntimo homenaje es contar con la participación de los invitados que estamos alrededor de esta mesa. Y yo creo que Jerónimo Roldán es una persona muy adecuada para que aborde la figura de Limeño, primeramente en un primer paso, dando una serie de datos para poder enmarcar su biografía, una serie de fechas de su nacimiento, de los principales puntos o avatares de su trayectoria, hasta más o menos ya en sus últimos momentos, porque siempre ha tenido relación con Limeño hasta sus últimos días. El maestro Luis Parra Jerezano, después de que Jerónimo nos trace los puntos claves de su biografía, si él quiere, nos puede contar su experiencia personal, la perspectiva próxima que él puede tener de las coincidencias con Limeño, profesionales, pero sobre todo personales, porque sabemos que erais grandes amigos y os apreciabais enormemente, tanto que Limeño fue justamente quien presidió la mesa en el acto del grandioso homenaje que Jerez le rindió al maestro Luis Parra Jerezano. Eso era respeto del maestro Luis al maestro Limeño, pero cariño también que le demostraba y le transmitía Limeño a Jerezano. Digamos, sus contactos, que nos cuente sus intimidades. Y luego, Santi, yo creo que es la persona más adecuada para que nos ofrezca un enfoque crítico, nos dé una opinión sobre el toreo de Limeño, los avatares que le fueron jalonando su vida, unos agradables, otros desagradables, y bueno, pues nos explica un poquito, si puede ser, la filosofía del toreo de Limeño, que eso yo creo que Santi lo va a saber hacer perfectamente. Eso sería en un primer momento de cada una de vuestras intervenciones, y a partir de ahí os interrumpís, os complementáis, y yo creo que vamos a pasar un rato pues aprendiendo muchas cosas de esta gran figura que se nos ha ido, pero que ha sido siempre querida por todos. José Martínez Ahumada, Limeño, de Sanlúcar de Barrameda. Bueno, pues de José Martínez Limeño, y siendo yo un niño, se me quedan impregnados tres recuerdos importantes antes de hablar de sus datos biográficos. La primera corrida de todos los que yo vi en el puerto de Santa María vi torear a José Martínez Limeño, que era su debut como matador. Días antes había tomado la alternativa en Sevilla, que se le había dado el maestro Jaime Hosto en presencia de Curro Romero, y vino al puerto de Santa María a presentarse como matador de toros en una corrida que alternó con Luis Miguel Domínguez, años de su reaparición, y junto también
al maestro Paco Camino. Limeño fue a lo mejor el hombre que era el más bisoño del cartel, fue el triunfador ante una corrida de Benítez Cubero y cortó 3 orejas. Y comento, esto es bueno que lo sepa la nueva generación de aficionados, que los niños menores de 12 años teníamos localidad en el segundo piso de sombra y de sol del puerto de Santa María, y valía entonces 25 pesetas. O sea, con 5 duros se podía hacer. Aquí en Jerez también se hicieron entradas para proafición, también entradas a 10 pesetas en las novilladas, o sea, para que pudieran asistir a la grada los aficionados que querían. O sea que había entradas para niños, hecho que con el paso del tiempo desaparecieron, aunque el puerto siempre mantuvo precios económicos para la gente débil, que se ha llamado siempre a la más joven. Bueno, comento estos detalles porque también la primera vez que yo fui a la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla fue a ver un festival que torearon en aquella ocasión. Por cierto, hoy he buscado la crónica del festival, la he sacado del archivo del ABC de Sevilla y me lo confirma todo. En aquel día torearon Julio Aparicio, Antonio Ordóñez, el maestro Manolo Vázquez, Chicuelito, Rafael Jiménez Chicuelo, Mondeño y Limeño. Eran 6 toreros y, por cierto, que como Limeño además gozó de buen cartel en Sevilla siempre, se demostró a través del tiempo, pues también fue incluido en aquel cartel, estaba recién alternativado. Me llama la atención de que tanto al puerto Corrida de Toros como la primera vez que yo visité la maestranza en 1961, daba la circunstancia que estaba el maestro Limeño. Y el primer tentadero que yo vi en el campo fue en Picao, en el año 1962, y el primer torero que yo he visto tentar en el campo ha sido Limeño, y dio la circunstancia que aquel día también, el día del entierro, pues yo hacía muchos años que no vi a su hermano. En aquel día llevaba a su hermano Juan Luis, que también intentó ser torero y estuvo actuando en la finca de don José García Barroso, y con ellos también conocí por primera vez al picador Martín Toro, que era hombre de plena confianza en esa ganadería. O sea, hago estas observaciones sobre estos 3 aspectos que significan, porque tanto en el 60, 61 como 62 tuve ocasión de estar en esas imágenes tan propias de lo que me dice a mí la figura de José Martínez Limeño, un torero que acaparó sobre todo el máximo respeto y la admiración por Sanlúcar de Barrameda. Coincidió Limeño en su etapa de novillero con una serie de toreros que había de toda la provincia, y eso le daba una rivalidad. Yo he oído decir a Enrique Barrilaro que un día se le cayó un torero del cartel, era un sábado, y se cayó un torero del cartel y se fue a Sanlúcar en busca de Limeño como loco. Y no di tiempo ni de anunciarlo en la prensa, pero se corrió de tal manera que se organizó hasta un tren especial para acompañar al Limeño y actuar, o sea, y mover lo que era la novillada del puerto de Santa María. Como digo, Limeño ha muerto con 79 años, nació el 19 de septiembre del año 36, y decir que debutó con Pigadores en la Plaza de Sanlúcar en el año 1952 y inició su carrera llamándose Pepito Martínez, pero pronto después, ya desde 1954, se apodó Limeño. Es conveniente decir que su padre, que tenía un bar en la Plaza del Cabildo, en Sanlúcar, el bar Martínez, ya desaparecido, al lado de donde está la heladería de la Ibense, en la esquina de Calle Ancha, hacia la Plaza del Cabildo, pues su padre, dicen que por un lado le llaman chocolatero, y yo siempre oía a los mayores decir Juanito Chocolate, le decía a Juanito Chocolate, era el padre de Limeño, al que yo tuve también ocasión de conocer y de tenerlo junto a su hijo en programas de radio. Bueno, hago hincapié en este detalle porque su padre al principio, dicen ahora que si hay ponedores, bueno, los toreros cuando han iniciado su etapa siempre han tenido que buscar algunos resortes de ayuda para poder romper. O sea, en aquella época, bien es verdad que los novilleros sin caballo y los novilleros con picadores
casi siempre cobraban, o sea que no había problemas, o sea que el coste de vida, la situación social era distinta y los costes de producción diferentes y los toreros cobraban, tanto los novillos implicadores como, y no digamos, los matadores. Pero hay un detalle que durante la biografía, lo que se ha comentado durante estos días de la biografía de Curro Romero, que no se ha hecho señalar, pero que sí está escrito en la biografía de Curro Romero, por ejemplo. Curro Romero debutó siendo mayor que Limeño, debutó, y posterior al Limeño, aunque después la alternativa la tomó Curro Romero antes que Limeño, pero Curro Romero debutó sin picadores en la Plaza de la Pañoleta, junto a José Martínez Limeño, un festejo que organizaron, que me parece que era un personaje que había muy famoso en Sevilla, y Brangeli, ese es el que organizó el festejo. Y digo esto como un detalle también significativo. Limeño triunfó en las ventas como novillero y salió a hombros por la Puerta Grande. Sin embargo, después como matador, nada más que tuvo a través de su vida 6 actuaciones. Él comentaba que en años que le dirigió la carrera artística, a Calorea, tuvo un enfrentamiento con el empresario de Madrid, Livinio Estuy, y eso le impidió de torear tanto en Madrid como en todas las plazas del norte. Fue uno de los inconvenientes que tenía y que él también comentó. Bueno, hablar de Limeño es hablar también de toda nuestra zona, tanto Jerez, Sanlúcar, del Puerto, toreó muchísimo. Pero yo tengo un recuerdo también muy significativo, y es que el único día que Paula se ha puesto delante de Miura, lo toreó mano a mano con José Martínez Limeño en la Plaza de Toros de Sanlúcar desde agosto de 1972. Por cierto, que aquella, a pesar de que fueran Miura, tuvo muy digna actuación Rafael de Pablo aquel día, estuvo muy decoroso y lidiador, porque Limeño, el primer toro, hirió a Limeño y sin embargo tuvo la hombría de mantenerse en la plaza hasta el último toro. O sea que herido y todo, y eso provocó incluso que posterior a la corrida Paula fuera a casa de Limeño para agradecerle, porque estaba Limeño en cama, para agradecerle el detalle que tenía. Y ahí se encuentra en el anecdotario, yo no sé si será verídico, pero lo he oído muchas veces, que le dijo a Pepe Limeño: bueno, Pepe, esta será, si Dios quiere, la última vez que yo toree Miura. Y si Dios quiere también, es lo que dijo. O sea que fue una expresión que tuvo con el maestro Limeño. Después ha tenido muchos importantes triunfos, ha tenido idas y vueltas, y hay un hecho muy circunstancial en la época de Manuel Benítez el Cordobés, y hablamos del año 1971, donde en la Feria de Sevilla estaba anunciado Limeño con el Cordobés y con José Luis Parada para lidiar una corrida de toros. Y hubo un cambio de toros a espalda de él, o sea, se buscaron 2 toros que estaban fuera de tipo, y que cogió, por lo visto, el Cordobés, amañó el sorteo y se llevó los toros que él quiso. Eso provocó un estado de alarma en el propio Limeño, que estaba anunciado para torear la corrida de Miura, y de golpe y porrazo dio la espantada y, como quien dijo, se retiró del toreo. No se retiró definitivamente, pero sí no compareció en la corrida de Miura. Y en aquel día le sustituyó Francisco Ruiz Miguel, que para suerte de él fue el día que supuso el triunfo, el éxito de Ruiz Miguel al cortar un rabo de los Miura, y que le puso en el relanzamiento definitivo en su carrera. O sea, cortar un rabo de los Miura, o sea, Francisco Ruiz Miguel cortar un rabo de los Miura en el año 1971, sustituyendo al Limeño, supuso precisamente ese relanzamiento definitivo de Ruiz Miguel. Ha habido, lo más importante son las 4 salidas a hombros que ha tenido durante su vida, las 4 salidas por la Puerta del Príncipe, de 3 matando corridas de Miura y otra en una fecha del 12 de octubre. O sea, han sido 4 salidas a hombros, un hecho que no se ha podido volver a repetir, sobre todo lidiando Miura en la feria sevillana. Y esto es un hecho que después no ha tenido la justa recompensa, como decimos, por ciertos avatares que ha tenido el toreo. Y comentarles al mismo tiempo
que la última reaparición de Limeño se produjo en 1980. Y no como se ha dicho y se ha escrito en estos días en la biografía para dar la alternativa al Mangui. No. Él, lo que sí es verdad es que la última vez que se vistió de torero es dándole la alternativa a Manuel Rodríguez el Mangui. Limeño, porque yo tengo el recuerdo de haberle hecho una entrevista para el diario ABC de Sevilla en 1980, Limeño reapareció para matar una corrida de toros de Miura en Sevilla y después lo que viniera. Y tuvo la delicadeza, le hice una entrevista que la publicó el ABC de Sevilla y a los pocos días la publicó el ABC de Madrid. Y fue, comento esto como detalle anecdótico, fue el mismo, pues yo no me había dado cuenta, me llamó para decirme, oye, que también ha publicado la entrevista en la ABC de Madrid. Es un hecho significativo porque él lo había seguido y así me lo había comentado. Y hablo de la reaparición porque aquel año me parece que toreó 3 corridas de toros, no toreó más. Reapareció en la Plaza de Toros de Sevilla para matar una corrida de Miura, lidiándola con Francisco Ruiz Miguel y Antonio José Galán. Y Antonio José Galán, que en gloria era un torero que le gustaba hacer la suerte de matar recibiendo y a pecho descubierto, o sea, arrojaba la muleta y normalmente muchas veces salía prendido. Y aquel día dio la circunstancia que había entrado a matar, pero como el reglamento dice que cuando un torero ha entrado a matar, si lo remata tiene opción en primera espada a tener que lidiar al otro toro. Y se tuvo que poner delante de 4 toros en aquella ocasión. O sea, las circunstancias que rodeaban a Galán, porque otro que se quejaba mucho en determinados momentos y temía que sucediera eso era Ruiz Miguel, que en más de una ocasión también tuvo que pechar con los toros de Galán por hacer esa situación tan arrojadiza que hacía de tirarse al matar sin muleta. Dicho esto, Limeño reapareció, lo hizo dignamente. Después me parece que fue a torear a Barcelona una vez esa temporada, lo llamó Malañá y él comentaba, dice, hay que ver que al cabo de los años he ido a Barcelona y me han dado el mismo dinero que me daban hace 7 o 8 años. O sea que no había cambiado el salario, que en aquel momento, en plazas de primera, se estipulaba en 550.000 pesetas. Ese era el dinero establecido. Lo recordarán los toreros mejor que yo, que para eso no estaban en activo. Y comentarle, es que sí, que la última corrida la torea del puerto de Santa María en agosto de 1980 y le dan la alternativa a su paisano el Mangui en presencia de Palomo Linares. Así pues, a grandes rasgos, sin olvidar que su confirmación de alternativa fue en mayo del año 62. El padrino fue Diego Puerta y el testigo Paco Camino, con quien también alternó muchas tardes, y como no también con el maestro Jerezano. Ahí vemos carteles donde están acartelados en la misma feria, son toreros también casi contemporáneos, aunque de alternativa sea más moderno el maestro Luis Parra Jerezano y también Santi Ortiz. Bueno, Jerónimo, ¿te parece que le pasemos el micrófono al maestro y él nos cuente sus vivencias personales, su proximidad, sus coincidencias con Limeño, las veces que torearon juntos, las veces que no torearon juntos, pero coincidieron en feria, y su amistad, y si nos cuenta algún secreto personal, mejor que mejor. Maestro, cuente lo que quiera. Primero diré de Pepe que fue una gran persona, fue un gran amigo. Y la verdad que yo su muerte, lo mismo que todos los compañeros y todo, no hace falta que sean toreros para sentir la muerte de Pepe, porque Pepe era una persona buena, una persona que atendía a todo el mundo, una persona que era muy atento, ¿no? Tanto en la calle, incluso en la plaza. Fíjate, cuando en la plaza normalmente tenemos ese celo los toreros, pero Pepe era una persona muy buena, ¿no? Pues torear no toreamos mucho, ¿no? Recuerdo de haber toreado en Cádiz con él, de corrida de toros, de novillero no toreé, corrida de toros, en Jerez, en San Lucas, y no sé si de otra corrida de toros más, pero no creo yo que es más, ¿no? Luego festivales sí toreamos varios festivales juntos, ¿no? Y la verdad que Pepe, yo creo que Pepe, de todos los toreros que han salido en San Lucas, yo creo que Pepe ha sido el más querido de San Lucas. Yo casi apostaría
que creo que ha sido el torero que Sanlúcar ha querido más. Luego quedó acá que ha estado también, comprende Ojeda ahí, que ha sido un torero importantísimo a nivel mundial, ¿no? Pepe no llegó a esa altura, ¿no? Por muchas circunstancias, ¿no? Parada también ha sido un grandioso torero, marismeño, y luego muchos toreros que ha habido en Sanlúcar, ¿no? Pero si me apura, yo creo que Limeño ha sido del pueblo el torero más querido que Sanlúcar ha tenido. ¿Estamos? Y luego, anécdota con Pepe, pues resulta de que mi nieto hace poco pues, estaba haciendo un trabajo para la Universidad de Sevilla, que la iba a presentar ahí a concurso, ¿no? Y entonces, pues el hombre es profesor de música y le dio por presentar trabajo referente al toro. Entonces, pues quiso entrevistar a varios toreros, que por cierto íbamos a entrevistar a Santi Ortiz y no pudimos, ¿no? Y fíjate la circunstancia, ¿no? Llamo a Pepe, ¿no? Le digo, Pepe, mira, que pasa esto, que mi nieto va a hacer esto y esto. Nada, sin problema, yo me encuentro regular, pero sin problema. Vente para San Lucas, ¿por dónde nos vemos? Venga, en el Guadalquivir, nos vemos. Y allí caía ese día un diluvio de agua. Y el hombre apareció con los pelos todos revueltos allí, con la cara descompuesta, pero el hombre apareció allí, ¿no? Y estábamos los tres sentados, mi nieto, él y yo. Y antes de la entrevista, pues estábamos tomando un café y dice, mira, Luis, tú sabes que yo no me encuentro bien, estoy malo. Dice, pero a mí no me importa morirme ya. A mí lo que yo siento es que me vaya a entrar un patito de eso y me deje, comprende, con la cara para un lado, el ojo para otro. Eso es lo que yo, de verdad, le tengo miedo, ¿no? Y fíjate las cosas, la curiosidad de la vida, que al día siguiente se iba a hacer en Cádiz una revisión, ¿no? Y bueno, y por lo visto, no sé lo que le pasó, que el hombre se quedó 5 o 6 días sin hablar. Y lo llamo al día siguiente, al día siguiente, a los 2 días lo llamé, y sale la sobrina. No, mire usted, mi tío no se puede poner porque mi tío está sin hablar, se ha quedado sin hablar, le dan una revisión ahí, no sé qué, y se ha quedado sin hablar. Y yo, ¿qué me está diciendo, chiquilla? Si yo he estado hace 3 días con él. Dice, pues se ha quedado sin hablar. Y aquello fue una cosa, de verdad que a mí aquello me dolió mucho, porque por la palabra que él había dicho, que él no quería quedarse, tú sabes. Total, que seguía llamándolo todos los días y siempre la sobrina, y al 5º o 6º día me sale él. ¿Sí que? Pepe, sí, soy Luis Parra. Pero Pepe, ya está hablando, ya estoy hablando ahí, que me dio una cosa en la cabeza, no sé qué, pero nada, sin problema. Le digo, total, una voltereta y para adelante otra vez, ¿no? Y claro, y el hombre, porque yo comprende, fue una cosa de verdad que yo lo sentí bastante. Y luego con mi nieto estuvo fenomenal, le contó todo lo que él quiso. Luego habló de lo que es el toreo, habló de mi vida, que yo no creía que en fin, que sabía tanto en particular cuando a mí Ordóñez me apoderó, ¿no? Lo sabía todo perfecto, ¿no? Y el hombre estuvo muy atento con mi nieto, de verdad, y la verdad que fue una pena que Pepe se haya muerto, ¿no? En fin, que Dios lo tenga en su gloria, comprende, y allí estará con los demás buenos toreros, que yo me imagino que estará toreando ya allí. Bueno, muy bien, Santi, yo creo que habla lo que tú quieras, pero a mí se me ocurre preguntarte que si nos puedes decir algo sobre cómo era el toreo de Limeño, cómo era él como torero, sin tener que dar ningún dato ni ninguna cifra. Y también, en la medida en que tú lo conociste, porque al final habéis sido paisanos, cómo era como persona, puesto que naturalmente la forma de ser de una persona influye en la forma en que cada uno ejecuta su profesión o su trabajo, y en concreto el toreo de Limeño, que sería seguramente un reflejo también de cómo él era como persona y de los avatares que tuvo, de lo que hemos dicho al principio, cosas buenas que le ocurrieron, cosas menos buenas que también le ocurrieron. Santi, lo que he dicho al maestro, habla lo que quieras. Bueno,
Quizá para hacer un análisis de la figura torera de Limeño, seguramente soy yo el menos indicado de las tres personas que hemos hablado aquí. Yo solamente coincidí con él, toreamos 2 festivales juntos, es lo único que te puedo decir, y después, lógicamente, lo he visto torear, ¿no? Pero, claro, no con, digamos, con la asiduidad o la profundidad que ha podido, por ejemplo, el maestro Luis Parra Jerezano, coincidir con él. Quizás yo voy a dar mi opinión, aunque la voy a dejar para el final, porque me gustaría entonces hablar otras cosas, porque sí hay una parte donde yo sí me siento justificado para estar aquí, y es que, a pesar de esas carencias que estoy diciendo, he tenido la inmensa suerte de compartir su amistad. Y entonces, a posteriori, cada vez que nos hemos visto, hemos echado grandes parrafadas de toros. Le he tenido que hacer algunas entrevistas porque participé en el homenaje que se le hizo a los 50 años de la Alternativa. Di una conferencia cuando el centenario de la Plaza de Toros de Sanlúcar, que me la endosaron, porque ese fue un toro también para lidiarlo. Los toreros de Sanlúcar, que hay para dar, para regalar, para cortar y para tirar. Y entonces lo que hice fue grabarle conversaciones a casi todos los que pude, entre ellos a él, y entonces ahí empezamos a trabar una amistad, porque yo entonces no lo conocía muy poco, y sé muchas cosas, pero que aunque no las haya vivido yo directamente, pero él directamente me las ha contado. Entonces ahí sí puedo yo decir cosas. Por ejemplo, cuando yo coincido con Luis, cuando ha dicho que seguramente era el torero más querido de Sanlúcar. Yo creo que también. Independientemente de, como tú has nombrado, pues bueno, cada uno tenía su tirón. Ojeda ha sido una persona mucho más admirada que querida. Es diferente, hay que hacer esa distinción. Pero Pepe consiguió meterse en el corazón de su pueblo, pero no es una cosa que le viniera del cielo, sino fue una conquista. Porque al principio, quizá por ser el hijo de un empresario, como era Juanito Chocolate, sí, de tener el bar Martínez, un hombre que en principio, aunque aquello había venido abajo, después se estabilizó, y la gente lo consideraba una especie de señorito que quería ser torero. No lo tomaba en cuenta. Toreó en Sanlúcar, toreó en el Puerto, toreó en muchos sitios y toreó en Vistalegre en el año 56, que llegó a torear hasta 5 tardes, y ahí enlazo con lo que decía Jerónimo de que aunque los toreros cobraban, había sitios donde había que pagar. Ahí lo llevaban entonces los hermanos Lozano. La primera novillada le costaba que iba a torear 5.000 pesetas. Si lo repetían porque estaba bien, le costaba 2.500. La tercera ya no le costaba nada, pero tenía que seguir pagándose los gastos, porque todo esto es aparte de los gastos. Y a partir ya de la cuarta empezaban a pagarle los gastos o a darle dinero. Limeño creo que toreó 5, en el año 56. Bueno, pues todavía seguía sin entrar en la gente de su pueblo. Y hubo una novillada en agosto del año 58, 8 novillos de Concha y Sierra, cuando ya lo llevaba Pareja Obregón, que lo torearon Mondeño, Limeño, Pepe Álvarez y Rafael de Paula. Y en el primer novillo suyo tuvo la mala fortuna de que lo enganchara por el ojo, le pegó una voltereta y al caer le dio un derrote que le cogió el ojo y le reventó un pómulo. Una herida no fue grave, pero fue muy escandalosa por el sitio y por la cantidad de sangre que echaba. Limeño se levantó, siguió con el novillo, lo mató, ensangrentado como estaba, y le cortó una pata. Se metió a la enfermería. En la enfermería le pusieron un apósito, que hay fotos por ahí, que parece como un caballo de picar, porque es que tenía todo el ojo tapado, toda la parte esta de la cara tapada, una venda en la cabeza, y salió así en contra, lógicamente, del criterio del médico y de un cura que había allí dentro, que se puso en la puerta para no dejarlo salir y lo tiró de un empujón. Eso me lo ha contado Limeño. Salió al ruedo y dice, y tuve la suerte más grande del mundo, porque me tocó la tonta del bote. Le formó un lío y le cortó 2 patas. A partir de ese día, el señorito dejó de ser señorito y se metió en el corazón del pueblo y ha sido, como tú dices, el torero más querido por Sanlúcar. Yo escribí una cosa el otro día en relación con el funeral en la basílica esta de la Caridad, y recordaba
que en el año 62, después fue la primera vez que fue a América, toreó en Manizales y toreó en Medellín y estuvo muy bien. Y fue una comisión con el alcalde a la cabeza a recogerlo en la linde, que digamos, del término de Sanlúcar al término de Jerez. Venía él de América. Se lo llevaron a la iglesia de la Caridad a darle gracias a la patrona y por el éxito obtenido y demás. Y estaría tan llena, o estaba tan llena, tan abarrotada de público como el otro día en su despedida, ¿no? Por eso digo que no fue una cosa que le viniera a él, que cayera bien, no. Fue una cosa que él se la tuvo que ganar y se la ganó en la plaza y gracias a ese novillo que le partió la cara en esa novillada que te estoy hablando. Bien dice Santi, era muy devoto de la Virgen de la Caridad, porque cuando se celebraron los 50 años de la alternativa, donde Santi intervino y tuvimos también ocasión de intervenir en una de las mesas compartiendo con Jaime Hosto, con Jaime Hosto, que fue el padrino de esa alternativa, y compartiendo también con Álvaro Domé. Otros días vino a la Virgen de la Caridad, vino Curro Romero, que estuvo con él también, o sea que ha habido diversos momentos, pero hay dos apartados, y disculpa que haga esta breve interrupción. Hay dos apartados, es que Sanlúcar se volcó con el torero, como ocurrió aquí puntualmente, y él lo recordaba, el propio limeño lo recordaba puntualmente, que en Jerez el torero que mayor compulsión de lo que uno ha conocido, mayor convulsión popular ha arrastrado de todos los tiempos, Juan Antonio Romero. Lo mismo ha ocurrido con Limeño en Sanlúcar de Barrameda. Hay un paralelismo, o sea, en el arrastramiento popular, en la devoción del pueblo y además en los festejos que se organizaban. Y quiero recordar, porque parece mentira, pero uno ha tenido ocasión de ver dos en la conmemoración del 25 aniversario y del 50 aniversario. En el 25 aniversario estuvo presente un locutor que fue muy popular, además un gran locutor de Radio Madrid, de la cadena SER, llamado José Luis Péquer, que todo el mundo recuerda, y era muy amigo de Pepe Martínez Limeño, aparte de ilustre sanluqueño extraordinario. Pepe tenía un amigo íntimo que falleció en accidente de circulación, que se llamaba Eduardo Florido. Tú no has llegado a conocerlo porque hace años que falleció, ¿sabes, Santi? Y por tu incorporación posterior. Pero hay algunas fotos que tiene Limeño saliendo de la puerta por la Puerta del Príncipe y aparece Eduardo Florido allí casi al lado suyo. Y otro suficientemente conocido era el farmacéutico don Rafael Reyes Argueso, que era también muy amigo de Limeño y devoto de todos los toreros de Sanlúcar. Disculpa que sigo oyéndote. Sí, bueno, otra cosita también que quería decir, y ahí me vas a permitir, Jerónimo, que te contradiga un poquito, porque hay una inexactitud que por una casualidad esta tarde yo la he podido subsanar. Porque yo pensaba, igual que tú, que la última corrida que toreó Limeño era la de la alternativa del Mangui. Pues no. Hubo otra posterior en el Puerto que toreó con el Mangui y con Galloso. Puede ser. En vez de... Correcto. Fue el 31 de agosto. Sí, el 31 de agosto. Lleva razón. Se lo ha escapado, lleva razón. Se lo he preguntado a un amigo y dice, pues no, porque digo, la última, buscando el cartel de la primera novillada que toreó, que la toreó también en el Puerto. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en ese detalle, porque es verdad. La alternativa fue el 16 y el 31 es la de Galloso y el Mangui. Y además, con eso puede ser que fueran 4 corridas de toros las que torearon. La de Sevilla, la de Barcelona y las 2 del Puerto. Correcto. Y es muy buena la matización. No, sí. Y bueno, igual que hay una cosa que también lo sé por él, y que la voy a decir aquí no por dármela de enterado ni mucho menos, sino porque es un dato que está mal en todos los sitios. El nombre del toro de la alternativa. En todos sitios aparece Granujillo. No es Granujillo, es Guindalillo. Es Guindalillo. Y lo digo aquí para el oyente que sea aficionado, que le guste coger los datos, que con toda seguridad, porque la cabeza está cortada. Es Guindalillo número 2,
de Eusebia Galache, de Covaleda, que fue la corrida de eso, con 463 kilos de peso. En cuanto a lo del sorteo, lo que tú has comentado del sorteo, me lo refirió a mí también, y la cosa es más grave, porque... Te estás refiriendo al conflicto... Al conflicto el día del año 71, después de haber sido máximo triunfador de la Feria de Sevilla durante el 68, el 69 y el 70. Llevarse las 3 orejas de oro de cada año que daba el Oiga al triunfador máximo de la feria. Y además llevarse un rabo de oro gracias a haber cortado las 3 orejas esas, que se la dieron también. Después de todo eso, Canorea el año 68 le firma una exclusiva de 3 años. O sea que Canorea lo apoderaba él, era su apoderado. Entonces digo que esas matices son interesantes porque ahí ve uno la gravedad del hecho. Que el cordobés no sorteara lo sabía todo el que estaba toreando, porque normalmente era una cosa que iba en el contrato. Normalmente decía yo elijo mis toros y punto. Y nadie se molestaba, Vamos, el que se molestara por lo mejor no toreaba con él, está claro. Tenían 2 opciones, ¿no? Tenía 2 opciones. A lo mejor... Yo tuve varias veces con él, pero te dice, no por presumir de eso, pero la verdad, que no. Conmigo no fue así. Ahora con los demás yo no lo sé, Y toré de novillero lo menos 8 o 10 veces, y corría de toro toré 6 o 7, 8 tarde con él, pero ahora, que lleva razón. Sí, claro, siempre hay como te dice, la excepción que confirma la regla. Oye, que a lo mejor si lo hubiese pedido, pero también, claro, también fue cuando Ordoña a mí me llevaba, y entonces a lo mejor no se atreverían, posiblemente no se atreviesen a decir, oye, que yo voy a escoger los 2 novillos o voy a escoger los 2 toros, digo yo. Sí, seguramente. Entonces no hubo, nunca, jamás en la vida. A mí comprende la cuadrilla me dice, oye, que esta gente te han dejado los 2 toros estos que nos quieren. Pero que sí, que lleva razón, era así. Pero el caso de aquí, el caso concreto de ese día, ya fue lo del cordobés, es que resulta que José Luis Parada venía herido del Domingo de Resurrección en Zaragoza. Estaba convaleciente. Lo llevaba a Morilla. Y Morilla le dijo a Canorea, hombre, como Pepe es tan poderoso y puede con todo, había la corrida de toros era de Ramón Sánchez, pero con el hierro de Arrán, que era lo que había comprado bueno, porque tenía lo suyo, era lo peor. Habían echado 2 toros para atrás y habían puesto 4 de Arrán y 2 con el hierro de Ramón Sánchez, que eran mayores que los otros. Entonces, Morilla consigue convencer a Canorea para que de espaldas al torero, sin que el torero se enterara de nada, accediera a que los otros 2 toros de Arrán se los llevara Parada. Y los otros zamacucos se los llevaba el que podía con todo. Claro. Y así fue, claro. El cante era grande, porque no solamente ya como habéis hecho el sorteo, como me ha tocado a mí los 2 mayores, es que además eran de hierro distinto. Claro. Es que era, claro, y eso tú sabes que siempre se abre por hierro. Toros, si hay 2 toros, si hay una corrida con 2 hierros diferentes, no le puede tocar a uno los 2 de un hierro y a los otros de otro. Claro, cuando Limeño se orienta de lo que está ocurriendo, le pregunta a Pepe Chapi, que iba con él de banderillero, que era el que había sorteado, oye, Pepe, ¿esto cómo es? Y entonces le contó todo. Y cuando le contó todo, lógicamente, pues este hombre cogió una depresión, entre otras cosas, y aprovechando de que tenía que recoger la oreja de oro del año anterior en la caseta de la prensa, en la feria, pues no se le ocurrió otra cosa que largar allí todo lo que había ocurrido. Claro, el Bernardo de Quiró, que era entonces el gobernador civil, ya lo había advertido, porque él se lo dijo antes, y dice, bueno, usted ya es mayorcito para saber lo que hace. Y entonces, al final, como todo el mundo, nadie testificó a su favor, le pusieron una multa de 50.000 pesetas y le prohibieron torear durante 1 año en toda la provincia de Sevilla. Ese fue el pago que se le dio a Limeño y por eso. Por eso digo que tiene más, que no es solamente ya la cosa de decir el cordobés no entraba en sorteo, no, es que ahí se reunieron una serie de historias que, claro, al hombre lo... Después todavía hay quien dice que tenía que haber tragado, pero las palabras estas son de Limeño, no mías. Me dice, si yo trago con esto, Santi, al día siguiente me coge Canorea, me da una escoba y me pone a barrer la oficina. Sí, eso fue lo que me dijo. Sí, así era. Bueno,
no voy a acaparar esto, que yo creo Muy que es mejor interesante, que... y además hay también una parte importante de lo que ha supuesto la vida de Limeño del toreo es posterior, porque después de dejar los toros ha sido empresario. Fue empresario de la Plaza de Toros de Sanlúcar, los años 83, 84 y 85. Fue empresario también de la Plaza del Puerto, con Limecasa, años 1987 y 1988. Después han seguido los negocios y sobre todo que ha sido un hombre de plena confianza de Limeño, de Espinosa, de Enrique Patón, Roberto Espinosa, Enrique Patón, que formaron sociedad y le vio siempre las corridas de toros. O sea, ha sido el hombre veedor oficial de la empresa de Limecasa, tanto para Francia como para España, para todas sus plazas de toros. Y eso es un ejercicio que ha hecho durante muchísimos años y ya últimamente incluso tenía de acompañante en los 5 o 6 últimos años a Manuel Morán Rabieso, que le acompañaba en la gestión que realizaba. Hay una cosa que también enlaza un poco con lo que estamos contando de esa anécdota del sorteo, que es que Limeño ha sido una persona absolutamente desgraciada con los apoderados, pero ha sido una constante en su carrera, desde que empezó de becerrista hasta, por ejemplo, este lance con Canorea, lógicamente, que era el que lo llevaba. El primero que lo cogió era un gitano que se dedicaba a carrear la carne desde el matadero a la plaza de Abasto, que se llamaba Ramón Medrano. Ramón Medrano era un hombre que le gustaba el cante, le gustaba la farándula, le gustaban las cosas, pero estaba por allí y, hombre, no, como Pepito Martínez toreaba entonces en el matadero y ellos estaban allí los matarifes y lo veían y lo otro, no, esto yo lo voy a sacar, para allá y para acá. Y lo único que hizo fue quedarse con las 800 pesetas que había ahorrado Limeño y tenía una cartilla. Esa fue la primera en la frente. Brageli, que lo has nombrado tú antes, también se puso alrededor de él porque una serie de personas de Sanlúcar habían puesto un dinero para poder llevarlo a Vistalegre, para ponerlo... Y en la novillada de la Pañoleta. La novillada de la Pañoleta, que la toreó con Curro Romero, como tú bien has dicho. Sí. Y bueno, pues él anduvo por ahí a ver lo que podía trincar, y después se fue rápidamente. Lo coge Gómez Sevillano después del triunfo de Madrid de Novillero, porque él toreó como 7 tardes en las ventas. Y el año 59 toreó 5 tardes, la primera sale a hombro, una corrida de toro, pues él tiene cortada una cabeza de un novillo de Higinio Luis Severino, un berrendón colorado, que era un toro. Bueno, pues cortó una oreja a ese y otra oreja al otro de su lote, cortó 2 orejas, salió por la puerta grande, lo volvieron a repetir, le pegaron una cosna en los testículos en la segunda novillada, en fin. Pero el hombre se hizo de un cartel en Madrid y a raíz de esos éxitos pues lo coge Gómez Sevillano. Y Gómez Sevillano llevaba a Diego Puerta, que había tomado la alternativa en el 58, me parece a mí que fue. Y cuando llega el año 60, bueno, pues Limeño está como figura de la novillería, está en el grupo especial de los novilleros y de pronto le propone tomar la alternativa. Dice que a él le extrañó mucho porque llevaba 20 novillas toreadas, le había cogido el sitio a los novillos, estaba en un momento dado para seguir toreando novilladas y no tomar de pronto la alternativa. Bueno, ¿y yo qué tengo? No, tú tienes 10 corridas más que yo las tengo firmadas. Dice, yo no entendía muy bien la prisa que le había entrado de pronto a Gómez Sevillano para que yo me doctorara. Que Canorea está loco por dártela, que te la va a dar en Sevilla, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. Bueno, pues vale, vamos a tirar para adelante. Hay una cosa que viene anterior. Esa feria de abril es el ardabonazo gordo de Diego Puerta con el toro escobero de Miura. Ese toro lo catapultó al estrellato, a la fama. De lo que era Puerta antes de ese día, que no era nada, a lo que fue a partir de ahí, es como de la noche al día. Entonces, dice Limeño que después de la corrida de toro, que por cierto no la liquidó porque decían que tenían que darle 150.000 pesetas y ya más que le liquidaron 75.000 y no las cogió. A los 2 o 3 días quedó en Garrigó, que era una cervecería que había allí en Sevilla, para hablar con Gómez Sevillano. Y aparte de que dice, hombre, no, voy a arreglar lo del dinero, vaya para acá, pero mira, yo te he llamado por otro motivo. Te he llamado porque Puerta me ha dicho que o tú o él.
Y yo a Puerta le tengo mucho cariño, yo a Puerta lo he criado, como aquel que dice, y me voy a quedar con Puerta. Así que de pronto dice, bueno, pues deme usted por lo menos las 10 corridas de toro que decía que tenía. No es que no tengo ninguna. Entonces se quedó, eso era el día de San Pedro fue, ¿no? El día de San Pedro. Fue a finales de junio. Ese novillero que estaba toreando tanto se encuentra hecho matado de toro, sin apoderado y sin un contrato. Esa fue la otra experiencia con el tercer apoderado. Y el cuarto canorea. Así que, como veis, la historia de él es una historia que, desde luego, con los apoderados no les fue nunca bien. Y entre ellos también se metió a apoderarla algunas veces a su estilo, Barrilaro, fíjate tú, también apoderaba de vez en cuando. ¿Sí? Yo no quiero intervenir en esta controversia entre los tres expertos. Quiero que os interrumpáis y os contradigáis vosotros. Pero se me viene ahora mismo a la cabeza dos detalles que tienen relación directa con la mala suerte que tú dices que tuvo con los apoderados y con algo que yo no tengo claro y no sé si a lo mejor tú, Santi, lo puedes aclarar. La primera cuestión es que yo, revisando como si yo fuera Pepe Belmonte, revisando las revistas del Ruedo de hace un montón de años, cuanto más tiempo haga, más me parezco a Pepe. Pues resulta que en el año 69, segundo número del Ruedo, dedicado a recoger todas las crónicas juntas de la Feria de Abril de aquel año 69, todas las crónicas las hacía el mismo periodista, de nombre Jesús Sotos. Aquel año fue el triunfador limeño. Había triunfado en años 68, 69 y el 70, las tres orejas de oro. Pues, ¿por qué motivo de todas las crónicas de Jesús Soto, del mismo autor, la crónica dedicada a la corrida en la que intervino Limeño ocupa en el Ruedo el espacio más pequeño? Iban en recuadros y el recuadro más chiquitito era el de la corrida, donde intervino el torero que al final fue el triunfador de ese ciclo. Comenta el propio Limeño también, que nos ha comentado por ahora. Uno ha tenido también muchas horas de convivencia magnífica como Santi con Pepe Limeño, y comentaba él que una de las ferias que fue triunfador de Sevilla, o sea, con los Miura, y había cortado 4 orejas, y resulta que fue el año que toreó con Palomo y con el Encho, que los tres salieron a hombro por la Puerta del Príncipe, los tres. Y dio la circunstancia que Palomo, él cortó 4 orejas y Palomo cortó 2. Pero Palomo, en una fecha anterior de la misma feria, había cortado 2 orejas. Y entonces, en el Oiga, también de dudosa reputación en cuanto a lo que era la prensa adulterada de aquel tiempo, puede ser, pues contempló el célebre Julio Montés, contempló arriba que Palomo Linares cortó 4 orejas en la feria y debajo, en pequeñito, aparecía el triunfo el aplastante de Limeño. Eso lo comentaba él también, sí, con mucho dolor. Bueno, es que esa feria fue en el año 70, la última vez que él sale por la Puerta del Príncipe. Sí. Limeño ha estado buscando una fotografía. Me lo ha dicho porque me lo ha dicho a mí, a ver si yo encontraba con Arjona, con alguien que la tuviera. Una fotografía de la salida a hombro suya, pues él tiene otra, pero no era de la Feria de Abril y de ese día. Y no ha sido capaz, que yo sepa, de encontrarla. Motivo: los lozanos compraron todas las fotos de ese día. Y la única... A todos los que estaban. Se la encargaron a un fotógrafo de Madrid, me parece. No lo sé. Por completo, ¿sí? Dijeron, nada, y entonces la única publicidad que se hacía ahí con eso se la hacía Palomo. Y entonces al otro Pero vamos, ya después, de mayor, hace, no sé, vamos, un par de años, una cosa así,
Santi, a ver si tú puedes encontrar. Tengo unas ganas enormes de encontrar una fotografía de ese día porque es que no la tengo por ningún lado. No, es que compraron. No, yo no tengo, desde luego. Yo hablé con Arjona y eso, pero me parece que tampoco la tenía. Es que por lo visto compraron hasta los negativos. Claro, no era cuestión de comprar las copias para que después saliera otra vez por otro lado. Compraron los negativos. Y es decir, así son esas cosas. Y bueno, el año 68 sale 2 veces por la Puerta del Príncipe. Porque salió en abril y salió después en una corrida de toros de Pérez Valderrama, que era una corrida de estas que se llamaban entonces de ascenso, porque era una ganadería de segunda a la primera, ¿no? Toreó con Carnicerito de Úbeda y toreó con Rafael Roca. Con Rafael Roca. Cortó 3 orejas y salió por la Puerta del Príncipe. Le dieron una maestranza de plata también ese día. Una corrida que organizó Juan Palma para la San Juan de Dios. Bueno, pues ese año, habiendo salido 2 veces por la Puerta del Príncipe, una al final, porque eso era en octubre, el 12 de octubre, pero otra al principio, toreó 8 tardes. Y ya lo llevaba Canorea. Toreó 8 tardes. Después a la otra toreó 20 y tantas, y el año 70, que fue cuando más ha toreado en su vida, toreó 41. Pero quiero decir, y no toreó en Madrid, por lo que tú has apuntado antes bien, de decir que estaban peleados Canorea con Don Livinio. Y entonces, bueno, pues los éxitos de Sevilla, como además lo llevaba el otro, pues no le servían en Madrid porque el otro no se negaba a ponerlo, ¿no? Y bueno, pues una cosa de esta, otra cosa de lo otro, para allá y para acá. Después también ha sido un hombre que ha sido muy castigado por las fracturas. Ha tenido 2 fracturas de clavícula y una de escafoide, que lo ha marcado más que las cornadas. Más que las cornadas. Eso que acaba de decir el Evangelio, porque resulta de que en el año 70, cuando yo le corto al toro Vitorino las 2 orejas, que fue en la feria de septiembre. Bueno, pues resulta que luego ya el año siguiente se hace cargo de mí Canorea y Barrilaro. Pero yo no sabía que ellos estaban peleados con la empresa de Madrid. Yo no lo sabía. Y resulta que montan San Isidro y me dejaron en la calle. Y ya no pude ir a Madrid hasta que ya no le dije a los dos. Porque yo dije, bueno, ¿esto qué es? Ya hablo con don Livinio. Don Livinio, ¿qué es lo que pasa aquí? Que me había fuera. Santi, cuando hay cronología con rigor coincide todo, claro, o sea, todo claro. coincide. Y entonces me dice, mientras esté esta gente ahí contigo, tú no toreas aquí en Madrid, Luis. Le dijo, esta gente no están ya conmigo, pero ha hablado. Le digo, no ha hablado, pero va a hacer ahora mismo, colgarle el teléfono. Don Enrique, don Dioro, que esto se ha terminado. ¿Cómo? Que esto se ha terminado. Y toreé 5 tardes seguidas allá en Madrid. Ya no era San Isidro, ¿no? Pero tú me comprendes. Pero vamos, si sigo con ellos, no vuelvo a torear más en Madrid. ¿Vamos? Y eso fue lo que le pasó a Pepe. Eso fue lo que le pasó a Pepe de Omé. Dije antes que yo había descubierto 2 detalles en la revista El Ruedo, ojeando los ruedos de aquella época. Pero creo que tienen una directísima relación con los empresarios, porque antes el hecho de que le dieran el recuadro más pequeño a la corrida donde él triunfó es probablemente, no sé, con permiso de Jerónimo lo voy a decir, a lo mejor sospecho que es que el empresario, pues, o el apoderado le pagaba a ese periodista menos dinero que los otros apoderados de los otros toreros. No sé si era esa la explicación, porque otra no cabe. Pero luego hay otra cosa que es un poquito más difícil de entender, que es la de la corrida de la polémica, cómo presenta la crónica El Ruedo. Como tú has dicho, Antonio Ruiz, el veterinario, también lo presentó así, en el homenaje que se le dedicó a Limeño en el puerto a principios del año 2015, en la peña de José Luis Galloso, que presentó el homenaje a Antonio Ruiz. Un homenaje muy bonito, y comentó que aquel año del 71, pues la sorpresa que se llevó Limeño en el ruedo fue que los toros que estaban anunciados eran de Manuel Arrán, y bueno, pues luego en el sorteo había 2 obreros de Ramón Sánchez, y contó Antonio Ruiz en público, el veterinario de Sanlúcar, que los 2 obreros le tocaron a Limeño, que no eran los toros anunciados. Eso por un lado. Y por otro lado, Antonio Ruiz los calificó de toracos.
Claro, eso es lo que motivó el enfado. Luego lo habló... Disculpa, pero la versión más original es la que ha dado Santi. Un momentito, Jerónimo, un momentito. Luego, cuando habló con su peón de confianza, que le reconoció que no había habido sorteo, que lo habían, pues ya se vino abajo Limeño, y es cuando le entró el cabreo de decir aquello delante del gobernador civil y en contra de la opinión del gobernador civil. Pero es que el Ruedo no presenta los hechos así. Ni el Ruedo, ni ningún periódico, ni nada. Bueno, vamos a ver, un momentito. Es más, perdona que te interrumpa un momentito. Hubo publicaciones que dijeron que a Limeño lo habían encerrado en un manicomio. Correcto, muy bien. No, pero eso fue después. Eso fue cuando ya Limeño... Eso fue cuando ya No, Limeño... no fue inmediato, Marcial. Cuando Limeño ya en la feria, en una caseta de feria, después de recibir los premios, dijo que no toreaba la siguiente corrida de Miura y después era esa corrida. Yo me estoy refiriendo a la crónica de la corrida. Y en el Ruedo vienen fotografías. En el Ruedo dice que el primer toro de Limeño sí fue un sobrero de Ramón Sánchez, pero su segundo era el toro de la ganadería anunciada Manuel Arrán. Y el segundo sobrero de Ramón Sánchez fue el segundo del Cordobés. Por lo tanto, hay una primera discrepancia con lo que comentó en público durante el homenaje a Antonio Ruiz. Y hay una segunda discrepancia, lo que he dicho antes. Los calificó de toracos, dando a entender que eran 2 toros grandes y los otros 4 de los otros 2 toreros, el Cordobés y José Luis Parada, eran toros más pequeños. Sin embargo, el Ruedo dice todo lo contrario. Dice una frase literalmente que es así: Limeño no pasó de discreto toreando toros menores. Si son toros menores dentro de esa corrida, no se les puede calificar luego de toraco. ¿Quién dice la verdad? ¿Esta versión que estamos aquí diciendo que es la que sostuvo Antonio Ruiz en público delante del propio Limeño, o la que dice el Ruedo? También cabe una cosa, que el Ruedo mintiera a su vez por la misma razón por la que 2 años antes lo había maltratado con una crónica minúscula. ¿Es porque el apoderado no soltaba dinero a los periodistas? ¿Puede ser? No, pero yo creo que ahí, vamos, yo ya lo del dinero está claro que no sé lo que soltarían o dejaría de soltar, ¿no? Pero, de hecho, de momento hay una cosa que se llaman pesos. Los pesos de los toros concuerdan más con lo que dice Antonio Ruiz que con lo que dice el Ruedo. La corrida de toros del Cordobés, yo tengo la crónica, tengo la crónica con los pesos, los nombres de los toros y lo tengo todo en ese aspecto. Y toraco, a lo mejor resulta que con lo que estamos viendo que se torea hoy, desde luego de toraco nada, pero que eran bastante mayores que los otros, sí. Y además hay cosas que habría que haberlo visto allí, porque una cosa es también, digamos, el volumen del toro y otra es la expresión, la edad, el cuajo que puedan tener, la cara que tengan. Y entonces, bueno, el Cordobés desde luego no iba ahí con... Yo eso también lo he leído, lo de que decir que el segundo toro del Cordobés era el sobrero. Pero de hecho lo que contaba Limeño y Amame concuerda que sea una cosa así, porque fue... Si no, no se da cuenta, Es decir... Tú puedes acusar a un banderillero tuyo de decir, oye, ¿cómo has sorteado esta corrida de toros? ¿Cómo van los lotes, cómo van? Pero eso además lo estamos viendo continuamente, ahora, sin que haya ningún amaño. En un momento dado se pueden enlotar más la corrida y llevar los lotes disparejos y decir, bueno, pero esto, ¿en qué cabeza cabe que este toro vaya con este y el otro con el otro? Eso es así. Ahora, si salen 4 toros de un hierro, 2 de otro hierro, los 2 de hierro le tocan a uno y encima son mayores que los otros, a ver quién no se da cuenta de eso. Es decir, ¿qué pasa aquí? Esto ya no es una cuestión de eslotar más la corrida. Aquí me han hecho a mí, me han pegado un pucherazo. Y repito, no era lo del Cordobés, que lo del Cordobés lo sabía Limeño. Al menos eso me ha dicho a mí. Bueno, si el maestro no quiere añadir algo más de este tema, ¿sí? Bueno, no, nada, aparte de esto hay un detalle menor, sin duda, que hemos pasado por alto en la biografía que ha esbozado Jerónimo, y es el nombre de Limeño. ¿Por qué se pone Limeño en los carteles? Por supuesto, él no había ido a Lima, pero había habido anteriormente 2 toreros que se llamaban Limeño, ya que estamos en Jerez, uno de ellos, que se llamó Limeño, precisamente cuando eran becerristas, salió aquí en Jerez
con Joselito cuando Joselito toreó por primera vez Limeño, que luego tomó la alternativa. Y este Limeño tenía otro hermano que también se llamaba Limeño Chico, que luego resultó cogido mortalmente en Santa Olalla de Cala, en Huelva. Y bueno, yo después en el escalafón de los toreros, no, salvo, si recordáis la película de Berlanga de la vaquilla, no sé si recordáis, hay un momento muy gracioso en la que cuando van a soltar la vaquilla en el pueblo y se encuentran dos soldados que eran aficionados a los toros, se saludan y se abrazan y le dice el uno a otro, dice, ¡hombre, Limeño, tú por aquí! Y dice, ¡hombre, qué alegría, Cartujano! Es un personaje de ficción, ¿no? Pero luego, hasta llegar a nuestro personaje de hoy, el sanluqueño José Martínez Ahumada, ¿qué otro limeño y por qué se llamó Limeño? Bueno, eso se lo puso un banderillero viejo de Sevilla que se llamaba Emilio Boja Panaderito. Se lo puso porque fue a torear una novillada a Ceuta. No, Boja Panaderito, es Panaderito. Emilio Boja Panaderito, pero era de los tiempos de Juan y de José y claro, él había visto a José Gárate Limeño, que era el que con Joselito habían hecho la cuadrilla de niños sevillanos, ¿no? Entonces, Brageli fue a esa novillada, que fue cuando lo apoderó, a verlo a Ceuta. Estuvo bien Limeño y en el viaje de vuelta, porque ese día ha sido el único día, Jerónimo, además, que Limeño no se ha puesto Pepito Martínez. Se puso Martínez Ahumada. Es la única vez que se puso en los carteles con los dos apellidos. Antes se llamaba Pepito Martínez, ese día de Ceuta aparece anunciado como Martínez Ahumada. Y viniendo ya de vuelta, dice Brageli, bueno, yo te voy a apoderar, me ha gustado cómo has estado y eso, yo voy a hacerme cargo de ti, pero a mí no me gusta Pepito Martínez para un torero como tú, ni Martínez Ahumada, aquí hay que buscarse algo. Y un banderillero muy viejo de Sevilla, ya digo, que se llamaba Emilio Boja Panaderito, que por lo visto conocía a José Gárate, le dice que le ponga el Limeño. Como era José Gárate, yo no sé si tendría parecido físico, la verdad es que no he podido comprobar fotografías, ni sé por qué eso de Limeño. De hecho, en la primera novillada que toreó Limeño en Sevilla, no sé si era de La Vega o uno de los que escribe en el ABC, dice, teníamos curiosidad por ver a Limeño, que resulta que no es de Lima, sino de Sanlúcar de Barrameda. A lo mejor hay un sanluqueño que es de Lima. Y hace esa gracia precisamente porque, claro, al escuchar Limeño, cuando no se conocía, pues pensaban que sería natural de Lima, lógicamente. Y eso se lo puso viniendo de Ceuta para acá, el panaderito este, y la primera novillada que se anuncia como Limeño es la que tú has hecho mención de la pañoleta toreando mano a mano con Curro. Es la primera vez que, por lo visto, se puso Limeño en los carteles, y ya a partir de ahí... Y además, con eso, los señores esos que entre todos juntaron para que pudiera torear la pañoleta, ¿eh? Una pregunta que yo lancé al principio, que cómo era su toreo. Santi, dinos un par de frases para definir, desde el punto de vista artístico o técnico, cómo era el toreo del Limeño. ¿Cómo podemos definir al Limeño como torero? Yo, bueno, vuelvo a repetir que no soy la persona más indicada. Pero vamos, como tampoco quiero rehuir la cosa, voy a decir dos cositas y le paso los trastos, se los cedo al maestro. Yo creo que Limeño era un torero poderoso. Era un torero con una técnica que la había adquirido toreando, porque una de las cosas que no se ha dicho aquí, pero es que cuando torea con caballo, el año 52 que torea con Carriles y Manolo Gómez en Sanlúcar, la primera novillada con caballo, no había hecho un tentadero en su vida. Toreaba en el matadero y toreaba por la noche en el campo. No había hecho un tentadero en su vida. Eso me lo ha dicho a mí Limeño. O sea, que toreó con caballo antes de tentar una vaca. Entonces, la técnica la aprendió así. Se tuvo que ir a la Casa de Campo de Madrid porque en Sanlúcar no podía aprender. Es que entonces no era lo mismo que hoy, que cualquier chaval de estos ha visto 200 vídeos, ha visto una serie de cosas. Además, allí no había dinero para ir a los toros. Muchas veces lo que te contaban, pero tú no tenías... O como él dice, que se vio 2000 veces la película de Currito de la Cruz, de Pepín Martín Vázquez. Entonces, era un torero técnico. Un torero que también, a pesar de ser seco,
en su manera de concebir el arte, tenía también cierto garbo, cierta cosa de aquí abajo, de por aquí abajo. No, desde luego, no era un torero de despeñaperro para arriba, lo que se suele decir. El Capote tenía buenos vuelos, muy bien, hacía el torero del Capote, o sea, que lo hacía muy bueno, los vuelos, y después también en los quites por circulina, o sea, que se adornaba mucho, y afarolado, o sea, que tenía, y sobre todo con las muletas tenía también un pase inicial, que eso le gusta también mucho al maestro Luis Parra Jerezano. Siempre iniciaba con los estatuarios por alto, iniciaba la faena el maestro limeño, o sea, que le gustaba mucho eso. Y qué clamores levantaba en la plaza de Sanlúcar. Ver a torear a limeño en Sanlúcar era un espectáculo. Yo lo he visto tocar a la gente con más fuerza las palmas que le tocaban a limeño, cada vez. De verdad, había una devoción aplastante sobre el toreo de limeño. Santi lo ha dicho el Evangelio de limeño. Fue un torero con una técnica adquirida desde pequeño, ¿no? Y luego fue un torero muy poderoso, un torero que le podía a todos los toros, ¿eh? Y eso era muy importante para Pepe, ¿no? Y luego, aparte de todo, era el respeto que todos los toreros le teníamos, ¿no? Normalmente los toreros nos respetamos todos, ¿no? Pero a Pepe no sé por qué, no es que él marcase distancia, no. Es que era un torero querido en la plaza, querido en la calle, o sea, que sin conocerlo hablaba 2 veces con él y te hacía amigo de Pepe, ¿no? Y la verdad que en la plaza era un torero que llegaba a los públicos, y cuando los toros tenían problemas, cuando cualquier toro salía porque tenía problemas, empezaba con el bum, 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 que a lo mejor a otros toreros, por ejemplo, le costaba trabajo, o a lo mejor le llegaba el agua al cuello, y él, sin embargo, andaba muy desenvuelto en la plaza, A mí me encantaba mucho ver a Pepe torear, porque andaba con mucha soltura por la plaza, no era un torero que anduviese agobiado, Otros toreros andamos, tú sabes, cuantito que tenemos una forma de torear y sale un toro a contrapelo de la forma que tú toreas, se le nota al torero que ahí anda un poco aperreado, ¿no? Pero Pepe no, Pepe era un torero muy desenvuelto, y un torero que encajaba mucho con los públicos. Bueno, vamos a ir ya cerrando, si nos parece mal, la tertulia, aunque está siendo interesantísima, y vamos a recordar, como tú también fuiste, Santi, protagonista, que habíamos también dicho antes que Limeño fue homenajeado en vida cuando se cumplieron los 25 años, como dijo Jerónimo. Cuando los 25 años se le hizo un homenaje, y además se le levantó un monumento que se conserva allí, que es una gloria y una alegría para Sanlúcar tener un monumento a su torero junto a la Plaza de Toros, que, por cierto, relacionándolo con el encargo que te dieron a ti, por detrás, Limeño, como, digamos, patriarca o torero decano, recoge la lápida en donde se inscriben los nombres de por lo menos 10 toreros sanluqueños, incluso toreros del siglo XIX, ¿no? Claro. Van con él, es un homenaje a Limeño y a los toreros de Sanlúcar. Ahora hay 16. 16, ahora hay 16. No digo en vida, lógicamente, pero ya hay 16 con el grado de matador de toros. Pero una cosa es la placa que está por detrás, la placa que está por detrás, y otra cosa es la placa que está en la puerta de la plaza, ¿no? Luego, cuando se cumplieron los 50... también tuvo un homenaje en Sevilla, también tuvo un homenaje en el puerto, que lo hemos referido antes, justamente en el 2015, y luego el de los 50 años de su alternativa, en cuya comisión organizadora tú tuviste parte, ¿no? Importantísima. Con 2 palabras, resúmenos en qué consistió este homenaje que tú tutelaste con los 50 años de alternativa. ¿Qué actos se hicieron y él cómo lo vivió? ¿Alguna impresión? Bueno, se hicieron 3 actos. Hubo 2 conferencias, una que se dedicó a su trayectoria con taurina, que la hizo Antonio Ruiz y Antonio Moreno. Después vino la mía, que yo me centré nada más que en el hecho del acto que estábamos allí conmemorando, que era el Día de la Alternativa. Y después hubo otra que fue una charla coloquio que hubo allí, que apareció. Curro Romero no pudo venir,
Vino Jaime Ostro, que fue el padrino de la ceremonia, el testigo no vino, pero en su lugar lo ocupó José Luis Parada. Y Álvaro Domé. Y Álvaro Domé. Y Álvaro Domé, efectivamente. Eso es. ¿Y tú moderaste? Que por cierto vimos a toreros que no hacía mucho tiempo que no veíamos y los vimos en aquella ocasión. O sea que fue un acto también muy significativo. Tomó mucho protagonismo Jaime Ostro, como pasa siempre en esos actos, ¿verdad, Santi? Pero vamos, y totalmente lleno el lugar escogido, que creo que era el sitio del ayuntamiento, ¿no? Sí, en los jardines de allí En los jardines. de la Merced, del auditorio de la Merced. Bueno, ¿el maestro quiere decir ya la última palabra, algo que no haya dicho sobre el limeño? A veces los toreros que son muy sensibles, ¿no? O toreros que tú sabes que sienten mucho las cosas, como Pepe le pasó. Esos palos que le pegaron tan fuerte, esas cosas se acusan en la plaza, se acusan en la calle incluso casi me apura mucho más. Y cuando los hombres, por ejemplo, tienen ese amor propio, esa sensibilidad que tienen algunos toreros, les duele mucho esos palos, porque resulta que todo lo que se ha hecho no le ha servido para nada. O sea, la prensa se puso en contra de él, la empresa se puso en contra de él, los apoderados se pusieron en contra de él. Pero que a los toreros, cuando se le pega tanta leña como le pegaron a Pepe, esas cosas se acusan. Se acusan. Cuando tú estás, comprende, en tu cama metido y una cosa por un lado, otra cosa por otro, llega el momento, comprende, que quiere coger los vestidos de torear, la muleta y el capote y meterle fuego. Hay momentos que luego, a los 6 días, o los 10 días, o al mes, las cosas van pasando, las cosas se van calmando, las cosas se van olvidando, pero que duda cabe, comprende, que eso influye mucho. Bueno, pues las últimas palabras del maestro ya van a ser las que cierran el debate, pero a mí ya se me ocurre, para terminar la grabación de esta tertulia, ¿os parece que lo acabemos poéticamente? Porque me gustó mucho la forma de cerrar el homenaje que le hicieron en el puerto a Limeño, que es la figura que estamos homenajeando aquí, y Antonio Ruiz, que tiene sus pinitos líricos, pues declamó una poesía de versos desmedidos que yo me la he traído y, si no os importa, vamos a abordarla, ¿no? Para cerrar ya esta grabación que digo. Es una referencia poética a uno de sus triunfos en la maestranza de estos 3 años que estamos diciendo, y también al final ligándola con la despedida que se le rindió hace pocos días en Sanlúcar. El sol se duerme aburrido y termina escondido en el cielo de Sevilla. Y Sevilla duerme a su río, con la nana que le canta a Triana, meciéndolo al compás torero de los lances lentos que nacen de las frágiles muñecas de Limeño. Y Triana se asoma a su puente para cantarle una nana a la corriente, que se queda serena y templada, dormida, callada y silente. Y de pronto, un bullicio y un jaleo de miles de corazones que abren de par en par las puertas del toreo. ¿Qué ha pasado, maestranza?, pregunta Triana a la plaza. Porque el río se ha dormido y no quiero destemplanza. Tú no te apures, Triana, contesta la maestranza, que un torero de Sanlúcar, con su arte y con su raza, ha formado un alboroto y boca abajo ha puesto la plaza, y repican 1000 campanas diciendo a los sanluqueños que por la del Príncipe y en volandas se están llevando a Limeño, y al compás de su triunfo más señero quieren tirar a tus pies los sombreros y llevarte sobre sus hombros hasta las mismas puertas del cielo, mientras el quejío de Sayago, por fandangos alosneros, te va diciendo llorando: torero, torero, torero.